Una dosis de energía y economía sin política. ¿La deuda de Pemex redujo en la realidad? Y mi respuesta es no. Lo que fue presentado el 18 de marzo en la presentación del director de Pemex es un buen ejercicio financiero para saber que el dinero en el pasado, cómo afectaría. Y este ejercicio presentado se llama indexar con base al índice de precios del consumidor que se tomó como referencia el de Estados Unidos. Este sí demuestra que hubo una reducción de deuda, pero es simplemente un ejercicio que no es la realidad y simplemente es una forma de presentar en el pasado hacia el presente el valor del dinero. Con esta información que tenemos, de acuerdo a lo que presentaron el día 18 de marzo, sí hay una contracción de 23,000 millones de dólares, pero en el ejercicio financiero, cuando se hace la parte de indexar con el precio de consumidor de los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, cuando se hace el cálculo de indexar, se tenía una deuda de 125,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero no es el que corresponde a lo que se debía en el 2019, sino que se tomó el dinero real y se mandó al presente, es decir, cuánto cuesta el dinero en el 2023, y haciendo el cálculo nos daría 125,000 millones de dólares. Esta cantidad no es lo que realmente se debe en los estados financieros que se auditan cada año por parte de Pemex de la deuda total consolidada o neta que se tiene por parte de Pemex, en donde contempla el pasivo de largo y de corto plazo. Luego, si hacemos con el cálculo del 2023, que no se puede indexar porque es como se toma de referencia del presente hacia el pasado, por eso vemos una diferencia de 125,000 millones de dólares, perdón, a 106,000 millones de dólares. Pero cabe aclarar que son valores indexados con precio del consumidor de Estados Unidos de América. ¿Esto cómo se realiza? Esto hay fórmulas y hay ciertas páginas como la que podemos ver ahorita, que cuando yo meto los datos del año 2018, que la deuda neta de entre largo plazo y corto plazo era de 106,000 millones de dólares. Cuando hago la conversión, bueno, y agarramos los datos considerando el año final, que es el valor que cuesta el dinero hoy en día, el valor de 106,000 correspondería a 128,000 millones de pesos. Es decir, el dinero del pasado traído al presente, si yo tuviera y dijera cuánto tendría que pagar del dinero que debía en el año 2018, yo tendría que pagar hoy en el presente 128,000 millones. Pero es un ejercicio financiero, no es la realidad. Esto mismo pasa en la parte en el año 2019, y como podemos ver en los demás años, también pasa lo mismo cuando se hace este cálculo de 113 que se debía en ese momento, en el 2020, se deberían 133,000 millones si el dinero del 2020 lo trajéramos al presente del 2023. Esto es simplemente un ejercicio financiero, no significa que es la realidad. No significa que esto es lo que realmente se debe por parte de Pemex de acuerdo a los balances financieros auditados. Simplemente es un ejercicio financiero que fue presentado el 18 de marzo y no significa que se redujo la deuda desde un punto de vista monetario. Se especifica que se redujo desde un punto de vista de un ejercicio financiero. Dicho esto, y con toda la información que tenemos hoy en día, y regresando a la presentación, lo que tenemos que hacer ahorita es realmente decir si redujo o no la deuda de Pemex, no desde un punto de vista de ejercicio de la parte de hacer hacer la parte de indexar con el precio del consumidor. Eso no es así como se debe hacer. ¿Cómo se debería de medir? Es de la siguiente forma. Pemex, su saldo de la deuda neta total que tiene hoy en día era de 105,000 millones de dólares que se debían en el 2018 y en el 2023 de 106,000 millones, considerando la deuda nominal registrada. Entonces, el saldo de la deuda es la deuda financiera donde contempla el pasivo de corto y largo plazo y es lo que llamamos la consolidación total. Lo que vimos nosotros es que la deuda se incrementó en 264 millones de dólares. No es un ejercicio. Esto quiere decir que son con las cifras que se tuvieron de estados financieros auditados del 2013 al 2022. Es decir, es el dinero que se auditó constante y sonante que debe en su realidad Pemex en dinero, no en un ejercicio financiero como se presentó anteriormente. Dicho esto,
Como podemos ver, en 2018 eran 105,000 millones de dólares y al 2023 fueron 106. Por eso vemos este incremento de 264 millones de dólares que se tuvo de la deuda financiera. Podemos decir que no hubo una contratación de nueva deuda, simplemente son por efectos que se han tenido, sobre todo en las formas de amortizaciones que han tenido para mantener la deuda que hoy en día se está haciendo. Lo que hay que dejar en claro es que la deuda de Pemex no se incrementó, no se redujo, sino que se mantuvo la misma al refinanciar con las que se están por vencer, de acuerdo a lo que se está observando en los estados financieros auditados. Dicho esto, cuando yo hago un ejercicio entre lo que se, sin indexar, es decir, de lo que está auditado financieramente, contra el ejercicio que se hace de indexar, en donde se hace el supuesto del dinero del pasado hacia el presente, bueno, pues sí notamos una gran diferencia, pero las columnas verdes no significa que es un dinero constante que debe de pagar Pemex, no, y no podemos hacer un ejercicio de la reducción de 129 a 106,000, es un ejercicio simplemente virtual que se tiene de un dinero en el supuesto del pasado hacia el presente. La realidad es que se debe de medir en función de las columnas rojas, que es lo que está auditado y lo que realmente debe de valer del dinero constante y sonante de la deuda que tiene. No, ninguno de nosotros pasamos nuestra deuda del pasado hacia el presente, sino pagamos lo que está acumulado en el momento, en el tiempo de lo que debemos hoy en día. Con esto, lo que hicimos fue la siguiente tabla. Cuando hacemos sin indexar, que quiere decir que no es un ejercicio que se hizo como lo presentó el 18 de marzo, la deuda era de 105,079,000 millones de dólares. Para el año 2023 fue en 206. Del 18 al 2023 crecieron 260 millones de dólares crecimiento, es decir, 0.25. Podemos decir que no se endeudó, podemos decir que no se redujo, sino se mantuvo la deuda por la parte de la refinanciación que se tiene, pero el problema hoy en día con la tasa de interés que tenemos en los bancos centrales, vamos a determinar si va a conseguir una mejor tasa o sus bonos van a tener un mejor rendimiento de lo que pueda colocar financieramente Pemex. Cuando hacemos el ejercicio de indexados, podemos ver la gran diferencia. De 105 pasaría a 129. Quiere decir que el dinero que valía 105.79, si lo llevo del 2018 y lo mando hacia el presente, pues el dinero valdría 129,000 millones de pesos, de dólares, perdón, que esto no es la realidad. Por eso vemos que en la presentación que nos dieron hay una reducción de 23,000 millones de dólares, que es decir, un 17.88. Pero esto es un ejercicio virtual que no significa el dinero constante y sonante de la deuda que debe Pemex actualmente. Con estas aclaraciones que estamos viendo, que estamos observando, hay que hacer que la deuda financiera neta total de corto y largo plazo, hay que ver desde el punto de vista de cuánto se debe en miles de millones de pesos, que es lo que está la variación del 2018 hacia el 2023 en pesos, hay una reducción de 13.81. Esto sería bueno si toda la deuda que tiene Pemex en su momento dado fuera en pesos, pero la realidad es que esto dista mucho de la realidad. Cuando hacemos con el tipo de cambio promedio anualizado, es cuando observamos las deudas que se tienen ya estandarizadas al tipo de cambio en dólares, porque hemos de recordar que la mayoría de la deuda está expuesta en dólares y vemos las variaciones de 105,791 a 106,000. Esto es como se debe de medir la deuda de una empresa en el sentido de las auditorías que se hacen financieras y sobre todo de los balances financieros, no los ejercicios donde se hace donde se hace la indexación en función de la tasa, en función del precio del consumidor, del IPC. Entonces, como podemos ver, la variación del 2022 al 2023, hay una contracción cuando hay en pesos de esta cantidad de más de 300,000 millones de pesos, y cuando es en el tipo de cambio es mucho menor del 2022 al 2023. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la deuda de Pemex hoy en día, el 71% está expuesta en dólares de Estados Unidos y un 17 solo por ciento en pesos mexicanos y el resto en monedas de otra denominación, entre euros, francos, libras, yenes y UDIs. Pero lo que hay que determinar es que la tasa, tenemos de toda esta deuda que tiene Pemex hoy en día, el 20% es una tasa flotante. ¿Qué significa? Que es una tasa que tiene una variabilidad en función de la cantidad de dinero que se está teniendo y en función de lo que se pudo contratar. Y el 80% es una tasa fija, es decir,
que en un periodo de tiempo no va a variar esta tasa fija y se mantiene constante y dependerá de la cantidad de dinero que tú debas en el momento, será la aplicación de dicha tasa. Pero lo que hace Pemex y lo que debemos de determinar es que la deuda de Pemex no se ha incrementado, no se ha contratado, sino que se ha mantenido y no se ha hecho la reducción respectiva, como podemos ver aquí. Entonces, cuando vemos la variación del año 2022 al 2023, uno se pregunta, ¿por qué en pesos disminuyó? Y la razón la tenemos anteriormente por el tipo de cambio, como pueden ustedes ver, de 19.41 promedio que se tenía es de 16.922 y una contracción de 2.76. Esta variación en el tipo de cambio ayuda a reducir en pesos la cantidad de dinero de deuda que se tiene. Pero recordemos que ahora al tener un tipo de cambio menor, necesitamos menos pesos para pagar los dólares, necesitamos menos pesos para hacer las conversiones en dólares, y esto, la utilidad cambiaria está ayudando tanto en el balance financiero como en la deuda de Pemex, pero las amortizaciones, como podemos ver aquí nosotros, han sido mayores y esto ha ayudado un poco a reducir la deuda en pesos. El problema es cuando hacemos la conversión respectiva, en donde empieza el problema, que vimos que no hay una variación tan amplia como se tiene. Entonces, las amortizaciones y la variación cambiaria han ayudado sustancialmente a Pemex. Entonces, dicho lo anterior, lo que hay que dejar en claro es que Pemex para el año 2024, el perfil de vencimiento de la deuda financiera total entre el pasivo de corto y de largo plazo es de alrededor de más de 28,000 millones de dólares y se confirma que esta deuda está en vencimiento en este año. Como ustedes pueden ver aquí, de acuerdo a los datos de Pemex, estos son los vencimientos del total de la deuda neta que se tiene en los periodos de tiempo y esto se va a requerir ciertas amortizaciones y ciertas revalorizaciones en cuanto a dónde se coloca la deuda y cuánto va a ser la tasa de interés que se va a tener de esta deuda. Entonces, viendo lo siguiente y haciendo un cálculo de la gráfica en función de lo anterior, podemos ver que en el 2024 el total de deuda financiera que está por vencerse es de 28,000 millones de dólares. En el año 2025 de más de 6,000 millones de dólares, en el 2026 más de 10,000 y en el 2027 más de 7,000 millones de dólares. Quiere decir que la siguiente administración, por ente, si no tienen una forma de cómo reducir la deuda en capital, y no pueden reducir la misma, va a ser un gran problema, porque a partir del año 2028 hay más de 52,000 millones de dólares que están por vencerse de la deuda total que tiene Pemex. Esto es muy importante para la siguiente administración porque tiene que reevaluar si en el 2024 estos 28,000 millones, parte de estos, cómo fueron refinanciados o a qué tasa de interés, porque esto va a afectar a la siguiente administración después del 2030. En conclusión, lo que podemos decir que la deuda financiera total, los vencimientos, el 26.60% del total se vence en el 2024, el 6.46 en el 2025, en el 2026 9.88, en el 2027 7.16% y a partir del 2028 en adelante el 49.89%. El inconveniente lo tenemos en el 2024 y a partir del 2028 en adelante en función de lo que se pueda renegociar del 2024-2027, porque lo único que se está haciendo es pagar con una amortización el dinero que está venciéndose a una tasa de interés diferente hoy que está costando más el dinero. Cuando uno revisa la deuda de Pemex, de acuerdo a la información que tiene, vemos que las tasas de interés en algunos casos se han incrementado y ese es un gran riesgo que puede tener Pemex en los próximos días. Entonces, hemos de recordar lo siguiente. La deuda de Pemex está considerada entre la deuda pública y las cuales han aumentado. Entonces, lo que tenemos que entender es que la deuda del sector público, donde están Pemex, que son las empresas productivas, y está Pemex, como no ha incrementado la deuda, el costo financiero de la misma está afectando principalmente a la nación. Por eso dicen las calificadoras que puede ser un riesgo, porque hemos de recordar que la deuda de Pemex está dentro de la deuda del sector público y está dentro de la deuda pública. Cuando vemos la deuda del sector público, podemos observar que esta deuda se ha ido incrementando de 2019 a la fecha casi de 11 billones hasta 14.8 billones. En conclusión, un ejercicio hecho como el 18 de marzo no es correcto desde un punto de vista financiero. Es un ejercicio bueno para determinar
en el pasado, ¿cuánto me hubiera costado si traigo ese dinero hacia el presente? No es la realidad financiera, sino simplemente es un ejercicio. La deuda no se redujo. Gracias.